Decía que buenos días, señoras y señores. Muchas gracias por haber venido a compartir estos minutos, este tiempo tan precioso y tan preciado para todos nosotros. Agradecerles su presencia. No se nos ha ocurrido mejor cosa que tratar de juntarles para hablar de economía, una vez más, ¿no? Todo el día estamos hablando de economía y está con nosotros Roberto Jiménez, que es el secretario general del PSN-PSOE, como todos ustedes saben, portavoz parlamentario, con una dilatada vida política y con unas características que yo creo que son importantes para afrontar cualquier reflexión en materia de economía. No hay que conformarse, hay que ser un poco osados, moderadamente osados, pero osados en cualquier caso, porque lo que está sucediendo en Europa, en España y en Navarra no es como para estar simplemente esperando a que escampe, ya pasará el temporal, sino que estamos convencidos en el PSN-PSOE de que también desde una economía local, como es la economía navarra, se pueden hacer pequeñas cosas, pero grandes cosas, para influir, aunque sea poco, aunque sea humildemente, en el desarrollo de la actividad económica. Hay una polémica importante en toda Europa y en todo el mundo entre si solo hay que recortar o, además de ajustar, hay que dinamizar y incentivar la economía. Y poco a poco prácticamente todo el mundo va coincidiendo en que es necesario, es imprescindible este segundo enfoque de cómo afrontar la situación económica, de lo cual nos alegramos. Bueno, estamos en Navarra, la situación política es la que es y Roberto Jiménez les va a presentar un documento abierto a sus aportaciones, a sus críticas, a sus sugerencias, a sus ampliaciones, a poner y quitar cosas. Es, en definitiva, una propuesta abierta a la sociedad, abierta a la política y abierta a las decisiones institucionales. Creo que es mi obligación en esta presentación resaltar lo sucedido en el último debate del Estado de la Comunidad, donde, superando intereses partidistas, Roberto lanzó una proposición de acuerdo, de entendimiento, de pacto entre todos para tratar de superar la situación. Es un enfoque que tal vez brille por su ausencia en el panorama político nacional e incluso europeo, pero que nos parece que es muy importante a la hora de afrontar las cosas. Comentaba antes con un profesor de la universidad que, de alguna manera, de esta os salimos juntos, aunque sea discutiendo, pero juntos, aunque sea debatiendo, pero juntos entre todos, o si no, difícilmente podremos superar la actual situación. En cualquier caso, mi labor es de presentador. Creo que ya me he excedido en la presentación y, sin más, le cedo la palabra a Roberto Jiménez. Adelante. Gracias, Juanjo. Buenos días a todos y a todas y gracias de verdad por acudir a este encuentro especialmente importante, dada la situación económica actual que nos preocupa a todos. Me consta y hago mía la preocupación que existe en el sector empresarial navarro por las consecuencias que está teniendo esta crisis en nuestra actividad y en nuestro entorno. A nadie se escapa que la crisis que atravesamos tiene un alcance mundial, aunque es cierto también que la crisis no está afectando de igual manera a todos los países, ni estos están respondiendo con las mismas políticas. Por tanto, es una crisis global, sí, pero hay matices. No se puede hacer una lectura homogénea de la situación. Datos del Fondo Monetario Internacional, correspondientes al mes de julio, indican que el Producto Interior Bruto Mundial podría situarse este año en el 3,5% de crecimiento. Pero si descendemos al detalle, observaremos que, por ejemplo, Estados Unidos crecerá en torno al 2%, China al 8%, India el 6,1%, Brasil el 2,5% y Alemania el 1%, por citar algunas economías de distintas áreas geográficas. España, según este fondo, tendría un crecimiento negativo del 1,5%. Y los indicadores negativos se mantendrán a lo largo de 2013 con una caída prevista de 6 décimas. Si bien, como saben, es difícil hacer proyecciones a medio plazo porque los indicadores cambian muy deprisa. Según el Fondo Monetario Internacional, la zona euro decrecerá este año 3 décimas y el que viene podría tener un crecimiento positivo de 7 décimas. Pasemos a España. ¿Qué está pasando en España? Pues según distintos
organismos y entidades, hay algo cierto, que este año la economía se contraerá más de un punto. Según a quien se pregunte, esta horquilla puede ir del menos 1,3 al menos 1,7. Y también, según esas mismas fuentes, concluyen que en el año 2013 seguirá el crecimiento negativo. En todo caso, el devenir de la situación estará muy determinado, sin duda, por lo que el Gobierno de España decida hacer. ¿Pedir o no el rescate? Entiendo que el Gobierno debería apostar por comprar tiempo a Europa a un precio razonable. De momento no hay certezas, aunque pueda haber intuiciones y muchas hipótesis a ese respecto. Sobrevuelan entre las incertidumbres qué pasará con la posible unificación bancaria europea. Lo que es objetivo, porque son datos del Instituto Nacional de Estadística, es que en el segundo trimestre del año la economía ha decrecido 4 décimas respecto al primer trimestre y, en términos interanuales, el 1,3%. Por tanto, no hay duda de que la situación es muy complicada y de que parece que las medidas que se están adoptando no están sirviendo para salir de la crisis en nuestro país. Es más, las medidas de recortes tan duras tienen como efecto inmediato una contracción de la economía. Así que nos encontramos ante una peligrosa espiral de la que hay que salirse cuanto antes, cambiando el modelo y de políticas económicas. Y en Navarra, ¿dónde nos situamos en este contexto? Pues en estos momentos, y considerando los datos del segundo trimestre del año, podemos decir que la economía navarra, nuestra economía, decrece más que la media española. En ese periodo, el decrecimiento fue de 5 décimas, por 4, como hemos dicho, de la media española. Y si tomamos como referencia la media interanual, España decrece el 1,3 y Navarra el 1,4. Y es un hecho especialmente preocupante, que es que el desempleo está aumentando a mayor velocidad. Tenemos casi 50.000 desempleados. Y no hace tanto tiempo, en Navarra teníamos una economía de pleno empleo. Nos tiene que poner en alerta el que se genere paro estructural y, desde luego, el que afecte a los sectores de la población más vulnerables, como son la juventud, los desempleados de más edad y los de larga duración. Si miramos algunos indicadores concretos en el segundo trimestre, lo más llamativo fue la caída del sector industrial, un 4,8%, pero es que ya venía descendiendo en 2011. La construcción cayó el 3,5% y, por ejemplo, el consumo de los hogares cayó el 1,4% y el de las administraciones públicas el 3,2%. La inversión también descendió el 3,2%. Por tanto, aunque la demanda externa se reduce, es la demanda interna la que más repercusión está teniendo en el decrecimiento. Y no podemos obviar, señoras y señores, la situación presupuestaria con que contamos. La semana pasada asistimos a la firma de una orden foral de la consejera de Economía por la que se congela cualquier gasto presupuestario nuevo que no sea trascendente, lo cual, de facto, implica cerrar el presupuesto. Y aún estamos en el mes de octubre. El Gobierno de Navarra tenía que llegar a 132 millones de recorte, que ya anunció en su día, pero parece que este bloqueo tan urgente y tan temprano indica que hay dificultades para encajar las cuentas y cumplir con el objetivo de déficit. El anteproyecto de presupuestos para 2013 presentado por el Gobierno sitúa el gasto en 3.384 millones de euros, un 8,8% menos que el del año pasado, aunque tendrá que remitir próximamente al Parlamento de Navarra y es allá donde se decidirá qué cuentas son las que necesita Navarra, con qué prioridades y con qué financiación. Estos son los datos fríos, las cifras, los indicadores, que nos ayudan a establecer el marco donde estamos nosotros y donde están los demás, y que nos sirven de sustento para la adopción de medidas concretas desde la política. Digo desde la política, sí, porque es útil y necesaria si queremos invertir la situación que atravesamos. La política no debe ir por detrás de la economía.
No tienen que ser los mercados los que le digan a la política y a la democracia lo que hay que hacer. Ha de ser la política la que ordene a la economía y a los mercados. Ante la crisis hay dos miradas posibles: la que apuesta por recortes y nada más, que indefectiblemente lleva a un mayor decrecimiento y a una asfixia que repercute en todos, en las empresas, en los servicios que prestan las administraciones, en las familias y en las personas. Estas políticas se han mostrado ineficaces en aquellos países en los que se han aplicado. Por tanto, si algo no funciona, parece lógico tomar otro camino. Lo contrario sería incurrir en errores y perder el tiempo. Y lo que precisamente apremia es el tiempo para adoptar soluciones. La otra mirada ante la crisis es la que defiende políticas combinadas de recortes y ajustes que en algunos casos son necesarios y además hay una obligación de cumplir con la obligación de objetivo de déficit con medidas de estímulo de la economía, medidas que inyecten sangre, que den vida al sistema, que no lo asfixien más. Esas medidas, en los países que las están adoptando, como por ejemplo los Estados Unidos, están demostrando que dan resultados, que están contribuyendo a reactivar la economía. Son medidas, tanto unas como otras, con un fuerte componente ideológico. El neoliberal, en primer caso, el socialdemócrata, en el segundo. El neoliberalismo es frío, la socialdemocracia piensa en las personas. Esa es la gran diferencia. Y está claro que quienes necesitan respuestas son las personas. Esto los socialistas lo tenemos como referente. Por eso, en Navarra estamos adoptando una serie de iniciativas económicas precisamente con la mirada puesta en ese horizonte prioritario y urgente que es la creación de empleo unida al estímulo a la dinamización de la economía. Queremos centrarnos en favorecer el crecimiento, en generar confianza para que eso tenga reflejo en el empleo, para favorecer iniciativas innovadoras, emprendedoras y exportadoras, para impulsar un cambio de modelo económico en Navarra. Si con el actual no vemos salida, es porque no está funcionando y hay que darle un giro. Solo así podremos hacer de Navarra una comunidad que vuelva a ser competitiva, con una economía basada en el conocimiento, la innovación, el emprendimiento y la internacionalización, con una administración pública más eficaz, eficiente y transparente, donde haya, por supuesto, cohesión social y no se generen brechas que llevan a una gran desigualdad. En definitiva, los socialistas estamos construyendo un proyecto que traslade confianza y esperanza a la ciudadanía y a las empresas, porque de la crisis tenemos que salir todos juntos. Si cada uno va por su lado, nunca habrá un camino convergente ni se podrán aunar esfuerzos. Nuestras propuestas se centran en una nueva fiscalidad que sea más progresiva y que permita recaudar más y mejor. Por eso planteamos incrementar los tramos altos del IRPF. En Navarra contamos con 2.008 contribuyentes que declaran rentas superiores a 80.000 euros. Y, por cierto, también entendemos que hay que mantener, por otro lado, el 15% de las retenciones a los autónomos en lugar del 21% que plantea el Gobierno de España. Frente a quienes plantean más ingresos sin incrementar los impuestos, en este contexto, sería algo como la cuadratura del círculo. Nosotros planteamos que pague más y pedir un esfuerzo solidario a quien tiene más. Es que es de justicia social. Parece razonable y lógico en estos momentos. También queremos reformar el impuesto de patrimonio para elevar los niveles de recaudación a cuantías más o menos similares al anterior impuesto de las grandes fortunas. Igualmente, en este caso, creemos que quienes más tienen han de hacer mayores esfuerzos, porque al final son siempre las rentas medias las que soportan los esfuerzos y a las que se pide más sacrificios, y ya poco más pueden hacer. Quiero llamar en este momento su atención sobre un dato muy relevante: la economía sumergida. Ese fantasma del que muy pocos hablan, pero que representa en la actualidad en España nada más y nada menos
que el 23,3% del Producto Interior Bruto. En cifras, 245.000 millones de euros. 245.000 millones de euros. En Navarra, ojo, porque el dato también es impactante. La economía sumergida supone el 20% del Producto Interior Bruto, lo que significaría 3.575 millones de euros, es decir, más que el presupuesto que ha presentado para este año el Gobierno de Navarra, según datos de los técnicos del Ministerio de Hacienda. ¿Se dan cuenta ustedes? Tenemos casi todo el importe, como les digo, del presupuesto, más en economía sumergida. Y yo no he escuchado a ningún representante del Gobierno de Navarra hablar sobre esta cuestión. Y me preocupa mucho. Porque además de recortes, además de ingeniería financiera en los presupuestos y de fiscalidades de ciencia ficción, lo que esta comunidad necesita es hacer aflorar todo ese dinero que pertenece a la hucha de todos, que son las arcas públicas, y que podría destinarse a más y mejores políticas de estímulo económico, de crecimiento, de empleo y de mayor atención social. Volviendo al informe de los técnicos de Hacienda, si se redujera la economía sumergida en 10 puntos, en Navarra se ingresarían 656 millones más al año y la Seguridad Social 221 más. En total, 877 millones de euros. Repito, 877 millones de euros. Fíjense, otro dato. Por cada euro que se destina a la lucha contra el fraude fiscal, retornan 53. Todos ustedes conocen la recientemente aprobada amnistía fiscal por el Gobierno de España. Ha recaudado 50 millones de euros. Se antoja realmente poco para los 2.500 que con gran entusiasmo y regocijo anunciaron en su día. Por tanto, las cosas hay que hacerlas bien, porque está claro que ahora no se están haciendo bien a la vista de los resultados. Y nosotros queremos hacerlas bien. Y queremos una lucha contra el fraude fiscal más ambiciosa y profunda. Y aquí apelo a la colaboración de todos, especialmente del sector empresarial, que pueda ayudarnos y mucho a detectar dónde están los nichos de fraude. Proponemos elaborar un nuevo plan integral de lucha contra el fraude fiscal hasta el año 2015, con el objetivo de mejorar los resultados que en los últimos años vienen rondando los 150 millones de euros, lo que supone en torno al 5% de la recaudación fiscal. Para conseguir esa mejora, queremos fijar una estrategia más ambiciosa, aumentar considerablemente los objetivos de recaudación, elaborar un nuevo plan de inspección fiscal y un programa de sensibilización ciudadana, entre otros aspectos. Además, vamos a elaborar una proposición de ley foral de prevención del fraude fiscal, de acuerdo con las leyes de prevención de fraude y de prevención del blanqueo de capitales. El afloramiento de la economía sumergida y la lucha contra el fraude van a ser dos de nuestros caballos de batalla. Trataremos de que nuestras iniciativas cuenten con el mayor consenso y apoyo posible, porque así es como nos gusta trabajar. Pero que quede claro que no vamos a ceder ni un milímetro en nuestra convicción de que hay que mostrar tolerancia cero ante el insolidario engaño que supone defraudar. Otro bloque de iniciativas que estamos trabajando es el referido propiamente al estímulo y dinamización de la economía para crear empleo mediante innovación, competitividad e internacionalización. Tenemos muy presentes las necesidades de los emprendedores. Conocemos las dificultades que se encuentran en el camino de la creación de una empresa o en el acceso al crédito, por ejemplo. Entendemos que es preciso elaborar una ley foral que contemple de manera integral todas esas necesidades para dar respuesta adecuada que favorezca el emprendimiento. No tiene sentido decir que el empleo lo crean las empresas, que es cierto, pero luego no hacer nada para que haya nuevas empresas y para que se pueda mantener la actividad en las que ya existen. Como he venido anunciando estos días,
consideramos fundamental establecer un plan industrial participativo, de colaboración, que permita fortalecer el tejido industrial de Navarra, diversificarlo y superar el modelo tradicional para dar paso al que tiene que ser el pilar de la nueva economía. La industria ha sido y tiene que seguir siendo clave para la economía navarra. Pero esta crisis, como citaba antes al darles algunas cifras, está pasando una grave factura a este sector. Según un informe del Gabinete de Estudios de la UGT de Navarra, en 5 años se han destruido 30.500 puestos de trabajo en industria y construcción. Cito construcción porque de ellas se derivan muchas ramas industriales. Según ese informe, desde el año 2008, el empleo que se ha perdido en industria y en construcción en Navarra representa el 96,5% del total y pierde peso, lógicamente, en la economía. En industria y construcción tenemos 1.113 empresas menos. Significa que la mitad de las empresas que se han destruido en estos últimos 5 años pertenecen a esos ámbitos. Algo otro informe, el de Caja Laboral, que señala que lo que diferencia a la estructura económica de Navarra respecto a la del conjunto de España es la del peso que tienen en ella tanto la industria como el sector servicios. La industria tiene un peso relativo casi 13 puntos por encima que el de la media española. Sin embargo, el sector servicios tiene un peso casi 12 puntos menos que la media española. Pero también consideramos prioritario establecer un plan de empleo juvenil que atienda a uno de los sectores de la población más castigados por el drama del desempleo. Según el citado informe de Caja Laboral sobre el de la economía navarra en 2011 y con datos de EPA, siguen existiendo diferencias significativas en el desempleo entre los distintos tramos de edad. La mayor tasa de desempleo corresponde a los más jóvenes. En 2011, las personas entre 16 y 19 años presentaban una tasa de desempleo del 53,7%, seguidas por las de 20 a 24, que suponía el 24,9%. Para estos planes, es verdad, hace falta financiación, está clarísimo. Por eso, porque no queremos que nuestras propuestas sean humo o meras letras sobre un papel, planteamos que lo que se recaude de la reforma fiscal y del impuesto de patrimonio se destine a financiar esos planes. Por tanto, dinero puede haber. Lo que hace falta es voluntad. Claro está que para todas estas propuestas salgan adelante se hace necesario crear un nuevo marco de concertación social y laboral, de modo que se genere un clima de confianza entre la sociedad y empresarios y se favorezca la inversión y la creación de puestos de trabajo. El sector público empresarial requiere de un replanteamiento para hacerlo más competitivo y útil. Y consideramos también muy importante que la simplificación administrativa debe ser un objetivo a corto plazo, ya que se recoge, de hecho, en la Ley de Transparencia que impulsamos desde el Gobierno. Ahora lo que toca es ponerla en marcha. Apostamos por un urbanismo y una construcción sostenibles, por impulsar las energías renovables. Creemos necesario facilitar el acceso a la vivienda, apostar por la economía y el empleo social, afrontar los retos que tiene ante sí el sector agroalimentario, que van desde el desarrollo del Canal de Navarra a la actualización de la Ley de Cooperativas o un nuevo plan de integración cooperativa. Seguiremos defendiendo, como lo estamos haciendo, que los empleados públicos cobren la paga extra de diciembre de este año, que no la pierdan porque ese salario, ese dinero, no es algo graciable, es su salario. Y los funcionarios están haciendo también suficientes esfuerzos en sus economías. No hay que cargar sobre ellos las tintas. Además, que esa paga desaparezca también repercutiría en el consumo. Pero si hay menos en la cartera, se gasta menos. Puro sentido común. Creemos en el potencial de las universidades para ser motor de la economía y planteamos poner en marcha un programa general de I+D+I y de desarrollo económico desde el ámbito universitario
Nosotros creemos que las universidades han de ser la mejor fábrica de ideas, aunque, desde luego, entendemos que habrá que involucrar a toda la comunidad formativa y educativa. El tercer bloque de propuestas en las que estamos trabajando se centra en actuaciones que permitan optimizar y hacer más eficiente el gasto. ¿Cómo? Con un estudio de rentabilidad del patrimonio público, con un modelo de gestión pública más eficaz, eficiente y transparente, evaluando los procedimientos de calidad de los servicios públicos. Y algo que no es menor, que requerirá esfuerzos, pero que es absolutamente necesario. Es reformular el mapa local para que los servicios que se presten a los ciudadanos sean de calidad, pero siempre sustentados en parámetros de sostenibilidad. Y ahora mismo, tal y como está planteada la estructura de la comunidad, es muy difícil que el sistema sea sostenible. Como ven, son muchas propuestas. Tenemos más, las tiene en el documento, pero no me he detenido en todas por no extenderme. En todo caso, quiero decirles que estas iniciativas que los socialistas consideramos que pueden marcar un cambio de rumbo que necesita la economía de Navarra precisan de un gran acuerdo, de gran consenso social y político, porque la ciudadanía nos está pidiendo respuestas y los socialistas nos estamos dedicando a eso, a buscarlas y a hacer propuestas. Hice un llamamiento, como bien ha dicho Juanjo, en el debate sobre el estado de la comunidad a la unidad del Parlamento, sin exclusiones. Y reitero, porque parece que alguien no se ha enterado, sin exclusiones. No he planteado pactos bilaterales para volver a las andadas de atrás, para que trabajemos en esas políticas de estímulo y generación de empleo que Navarra precisa con urgencia. Apelé, y lo hago ahora de nuevo, para recuperar el espíritu de la transición. Y aquí, ante este auditorio, hago extensiva la necesidad de ese acuerdo a los agentes económicos y sociales, que son pilar fundamental para que cualquier propuesta que planteemos esté mejor ahormada y resuelta. No en vano, sois quienes mejor conocéis el día a día de la realidad de lo que está ocurriendo en esta comunidad. Por decirlo de otra manera, todos somos necesarios en estos momentos para hacer planteamientos de abordaje de la crisis con criterios realistas. Sí, realistas, pero que no olviden la necesidad de implementar estímulos para evitar el ahogamiento de toda la economía. Creo firmemente que se puede abordar la crisis desde otra perspectiva. Y además hay ejemplos, como hemos dicho, que demuestran que no dan los mismos resultados unas políticas que otras. Por tanto, insisto, no incurramos en el error de hacer lo que no funciona. Quiero agradecer el esfuerzo de la ciudadanía navarra, el enorme esfuerzo que están haciendo para que Navarra siga adelante. Y, por supuesto, a las pymes, a las grandes empresas, a los emprendedores, que son quienes están dejándose la piel en sus negocios para que haya actividad, para que haya empleo y, cómo no, a los trabajadores, aunque no siempre sea posible mantener el empleo de los emprendedores, de los autónomos, ni crearlo, porque somos conscientes de que mientras no haya estímulos no habrá más trabajo. Por tanto, es urgente que en Navarra se adopten ya medidas para inyectar vida al sistema, porque estoy plenamente convencido de que hay esperanza en esta comunidad y de que vamos a salir, aunque es verdad que la crisis está pasando terribles facturas sociales y que hará falta tiempo para recomponer muchas de las cosas que se han deteriorado en estos años. Pero somos una comunidad trabajadora, con talento, con ganas de avanzar, y el principal activo está en las personas que la integran. Por eso, sé que, aunque nos costará mucho esfuerzo, saldremos adelante. Eso sí, con la lección bien aprendida de lo que hay que hacer y lo que no se deberá hacer en el futuro. Gracias por su asistencia, por el interés. Buenos días y nos ponemos a su disposición. Muy bien, pues vamos a empezar un coloquio, si les parece. Tenemos unas cartulinas en cada una de las mesas con la idea un poco de hacer
un debate rápido y organizado. Entonces, si son tan amables, pues nos pueden ir pasando sus dudas, sus aportaciones, sus críticas y todo lo que les parezca oportuno añadir al respecto. De la dependencia. Muy bien, pues vamos a empezar con las primeras, sin perjuicio de que se puedan incorporar algunas más. Le preguntan a Roberto Jiménez sobre el sector de la dependencia y concretamente si entiende que puede ser un nicho de una nueva o para la nueva economía, que pregunta en este caso Félix Taberna. Bueno, el gobierno socialista de Zapatero, que algunas cosas hizo bien, a pesar de que todo el mundo pretenda enterrar, y uno de los legados más importantes fue la ley de dependencia, tenía interés de que efectivamente la ley de dependencia supusiera también, aparte de la atención a las personas, que evidentemente era prioritario, un nicho de empleo y de creación de riqueza en una sociedad desarrollada. Yo creo, francamente, que sí que hay posibilidades, pero desde luego con los recursos que ahora mismo se están destinando difícilmente. Si estamos pues quitando las cotizaciones a la seguridad social, si estamos dificultando permanentemente por parte del Gobierno de España la atención a las personas, difícilmente se van a poder generar. Sé que había algunas iniciativas muy importantes en el ámbito de Navarra, alguna iniciativa muy interesante para sobre todo orientado a mujeres en el ámbito rural, que sí que podía generar empleo a medio plazo. Le insto al Gobierno de Navarra, al enésimo consejero de Política Social, que escuche esa propuesta, que estaba muy bien. Sí, también nos preguntan, dice literalmente, aunque no afirma nadie, pero vamos, es igual, ¿no? Dice, como todos sabemos, aquí en Navarra el golpe más duro en cuanto al desempleo se lo está llevando la Ribera. ¿Qué plantea el PSN-PSOE para reactivar la economía en esta zona específicamente? Bueno, antes hemos dado los datos respecto a la destrucción de empleo y de empresas, y hemos hablado de industria y de construcción. Todos sabemos que en la Ribera tenía un peso muy relevante el ámbito de la construcción, con lo cual ha habido un azote más importante también en el desempleo. Bueno, creo que cuando hemos hablado de un plan industrial y también incluso de un plan de empleo juvenil, habida cuenta que Navarra es diversa, plural, no solo en lo cultural, en lo social, sino también en su propia configuración económica, estaría bien territorializar tanto el plan industrial como el plan de empleo juvenil. Sí, también, ¿qué medidas va a tomar el PSOE para promover la internacionalización de las empresas y de la economía navarra? ¿Cuál de las medidas o qué medidas para generar, más o menos dice, trabajo en la juventud? Bueno, con el tema de la juventud yo he hablado de un plan de empleo juvenil. En el plan de empleo juvenil creo que tiene que haber cuando menos dos ejes, ¿no? Uno, todo lo orientado a la formación, si bien es cierto que tenemos una juventud formada en lo que son los ámbitos universitarios y en lo que es FP, pero también debemos observar otra cuestión. El informe de la UNESCO el otro día decía que fracaso escolar hay mucho en España y en consecuencia también en Navarra, aunque es un poquito menor. Por tanto, en el ámbito formativo yo creo que hay que hacer un mayor esfuerzo. En la orientación de inserción laboral también hay que hacer un esfuerzo, y yo creo también que no estaría de más discriminar positivamente a la hora de las ayudas para la contratación. Miren, yo nunca he creído
y lo confieso por primera vez, creo, públicamente, sí, en otros ámbitos lo he dicho y aquí hay testigos que lo pueden certificar, las medidas de ayuda a la contratación. Se firmaron unas en el año, no sé, aquí está Juan y está también Manolo, yo creo que fueron en el 2010 de ayudas a la contratación, 9, cuando aquellas medidas anticrisis que concertábamos todos, y sabéis que yo fui siempre muy escéptico, porque creía que esas medidas no iban a ser eficaces. Es decir, yo entiendo que una empresa contrata si tiene carga de trabajo y ese puesto de trabajo va a dar un beneficio. Si ese puesto de trabajo no da un beneficio, ese puesto de trabajo es un puesto de trabajo que, si es por una subvención, es un puesto de trabajo subsidiado, y un puesto de trabajo subsidiado no tiene ningún futuro. Otra cosa bien distinta es que, habiendo puestos de trabajo que por sí son rentables, favorezcas la contratación de determinados segmentos de la población que tienen más dificultad para incorporarse al mercado laboral, como puede ser en este caso la juventud. Este año el Gobierno creo que destinó 10 millones de euros. Bueno, venía otro departamento, digamos que compramos pulpo como animal de compañía, pero yo nunca he creído en esas medidas indiscriminadamente, porque eso es subsidiar puestos de trabajo, eso no es generar economía. Insisto, sí que me parece bien que se utilice dinero para discriminar sectores, positivamente sectores que tienen más dificultad de inserción laboral. Nosotros creemos que en el ámbito de la internacionalización es fundamental el concepto colaboración, es un concepto también importantísimo el de asociacionismo empresarial para actuar en el exterior, que se viene hablando, favorecer la marca Navarra, ahora que la española pues no está pasando por sus mejores momentos, y ayer me lo decía un empresario que hoy está aquí, como garantía de fiabilidad, de seriedad, en fin. Y luego creo también que en algunos ámbitos, y algunas veces me lo habéis comentado, la posibilidad de facilitar lo que son avales técnicos para salir en exterior, sobre todo en todo lo relacionado en la construcción tanto de obra civil como de obra pública. Bien, por agrupar algunas preguntas, hay tres que inciden en el tema del fraude fiscal, que las vamos a agrupar. Dicen exactamente, bueno, hay una que habla de fraude fiscal y de un tema de financiación. De la financiación ya la dejamos para luego, de la financiación en la banca, que se reduce, etcétera, pero en concreto en lo que es el fraude, ¿no? Tanto hablar del fraude fiscal, de acuerdo, cuándo, con qué medios, con qué modificaciones de la legislación, para cuándo, dice una de ellas, ¿no? Otra también del fraude, dice, habla de tolerancia cero con el fraude, pero muchos conocían el caso PGNauta y no hicieron nada. ¿Cómo se justifica esa pasividad en partidos y órganos de la CAN? Y la tercera del fraude dice, ¿qué datos tiene de la economía sumergida de otros países? Si los datos en Navarra sobre economía sumergida son los que dice, ¿qué iniciativa ha tomado el PSN para atajar esta economía sumergida, ¿no? Por lo tanto, son las tres del fraude y una de ellas habla en concreto de cómo se justifica esa pasividad en partidos y órganos en la CAN, ¿no? Bueno, los datos de otros países, si no me equivoco, puedo hablar en el conjunto de la Unión Europea, pero es público y sabido que Grecia e Italia, pues, en fin, sobre todo Grecia, pues se lleva la palma, pero es que nosotros tampoco es que estemos para tirar cohetes. Mire, yo creo que ayer salía algún medio de comunicación, lo vi o lo leí, está bastante vinculado, ¿no? Pero salía que en estos ratios y otros de conductas nada, conductas, digamos, plausibles, pues se hablaba de que La Palma se la llevaban, como todo el mundo sabemos, Rumanía, Bulgaria, seguía Grecia, Italia y nosotros, es decir, que estábamos dentro del póker, ¿no? Dicho de eso, ¿qué hemos hecho nosotros, ¿no? que se ha preguntado. Bueno, hemos presentado distintas iniciativas, y de hecho cuando firmamos el acuerdo de gobierno nosotros insistimos que ese debía ser un puntal fundamental en lo que era la economía. Un plan también presentamos en el Parlamento de lucha contra el fraude fiscal, una ley especial en su día y hemos planteado también distintas reorganizaciones y medidas. Yo creo que hay que destinar más recursos, está claro. Les he dicho antes que por cada euro que se destina a lucha contra el fraude fiscal retornan 53
Claro, evidentemente, en la medida que destinas más recursos no va a ser 1 a 53, pero sí que se puede recaudar bastante. Bueno, luego respecto al caso del exconsejero Pejenaute, miren, me van a permitir una cosa. La verdad es que me cuesta mucho hablar de personas y quienes me conocen y decir cosas que puedan hacer daño. Bueno, el consejero Pejenaute ya se ha ido, yo quiero respetarle porque intuyo que no serán unos momentos fáciles para él ni para su familia y lo único que tengo que decir, bueno, si dice que lo tiene regularizado con Hacienda y luego en lo que respecta a la CAN, que es una entidad privada, lo detectó, lo destituyó, punto pelota, tema cerrado. En lo que respecta al señor Pejenaute y a la Caja, la pregunta está en la presidenta del Gobierno. Claro, dice, sí, lo sabía. Bueno, pues si lo sabía y dice que era una conducta que no era reprobable, le tenía que haber obligado a seguir como consejero. Es que esto es claro. Si está todo bien, ¿por qué dimite y le acepta la dimisión? Es que es una contradicción en sí mismo. Si está todo bien, ¿por qué se tiene que ir? Y si lo sabías, y dices, no, lo sabía y estaba todo bien. Bueno, pues si lo sabías y estaba todo bien, ahora sale el asunto, no sé por qué tiene que dimitir. ¿O a qué estamos jugando aquí? ¿A otras cosas? En fin, parece cuando menos sorprendente. Pero, en fin, visto lo visto. Bien, bueno, ahí volviendo a temas más, no de tan radiante actualidad, sino más generales desde un punto de vista económico, hay dos preguntas que hablan de alguna forma de internacionalización. Dice Ignacio Uría, de la Fundación Empresa Universidad de Navarra, además de la internacionalización de empresas, es imprescindible ayudar a los jóvenes y universitarios a salir al extranjero a formarse, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Asia. ¿Qué proyectos tiene el PSN al respecto? Junto con otra, que no está firmada, que dice, ¿qué medidas de actuación concretas pueden aventurarse? Las uno, porque creo que es el mismo tema, ¿no?, que dicen cosas distintas. ¿Qué medidas de actuación concretas pueden aventurarse para terminar con la fuga de cerebros? ¿Qué esperanzas de retorno hay para los que ya se han ido a terceros países, ¿no? Yo creo que hay una coincidencia en la preocupación, al menos clara, ¿no?, al respecto. Yo creo que es que la respuesta es muy sencilla. Es que es destinar más recursos. Es destinar más recursos. Si la gente, los investigadores están yendo fuera, y lo estamos viendo día sí, día también, es porque las cuantías en investigación están disminuyendo, tanto por parte del Gobierno de España como por parte del Gobierno de Navarra. Hombre, y difícilmente se pueden mantener becas para salir fuera, que me parece fundamental, porque yo creo que Navarra tiene que estar en el mundo y para estar en el mundo lo que tienen que estar es personas de Navarra en el mundo. Esto es fundamental. Y empresas de Navarra en el mundo. Y esto supone recursos. Pero claro, si el Gobierno de Navarra en los presupuestos lo que nos plantea es una reducción en educación del 6,6, pues difícilmente. Y no vale decir luego, esta va a ser la legislatura de la educación. Si estamos reduciendo recursos para educación, pues difícilmente. Y si estamos hablando de investigación, y creo que las universidades ahí tienen un papel fundamental, porque mire, hay un libro de Farag Zakaria que dice que Estados Unidos no va a dejar nunca de ser la primera potencia mundial a medio plazo. ¿Saben por qué? Porque tiene las mejores universidades y las mejores fábricas de ideas. Y los valores, lo que más vale, son las ideas, no lo demás. Y, hombre, y decir que aquí va a ser la legislatura de la educación y que se apuesta por todo esto y vemos como, por ejemplo, a la universidad pública se le vuelve a rebajar el presupuesto. En fin, una pena. Difícilmente se puede apostar porque la gente salga afuera, se forme, si hay menos recursos. Difícilmente se puede apostar porque no haya fuga de talentos si reducimos los recursos. Esto es recursos. Y recursos no supone despilfarro, que es a lo que se suele tender a contraponer. Bien, si hay alguna pregunta más, nos las van pasando, por favor, ya para ir de alguna forma entrando en la recta final. Vamos a ver, son todas ellas diferentes, vamos a verlas en definitiva. Queda una parte de otra pregunta que dice, puesto que no hay financiación en la banca, más o menos viene a decir, entiendo por la letra, si se podría reducir solo durante 3 o 4 años el impuesto de sociedades a la inversión, ¿no? Y también hay otra referida un poco a lo que puede ser el tema impositivo, dice, no olvidar los recursos naturales. Navarra tiene grandes posibilidades con el impuesto gasístico, podría generar el impulso industrial y recaudatorio que necesita. Bueno, de alguna forma es un poco, yo creo, con esto terminaremos un poco el capítulo de
impuestos, básicamente. Bueno, con el los de actualidad que veremos al final. Con el tema de la banca, bueno, evidentemente como comunidad hay un margen estrecho. Se tiene que resolver sobre todo en el marco de la Unión Europea. Por cierto, en la última cumbre que a mi modo de ver ha sido absolutamente decepcionante. La de junio parecía que habría algunas expectativas con la unión bancaria y con la unión bancaria que pudieran venir pues el dinero suficiente para que la banca tuviera posibilidades de hacer que llegara dinero y créditos a empresas y familias, pero la posición de Alemania, Holanda y Finlandia, creo que es en este caso, bueno, lo ha dificultado de manera determinante, de tal forma y manera que lo que era para enero del 2013 ya estamos hablando del año 2014. Y los 40.000 millones que necesita la banca española, pues vamos a ver de dónde llegan y si se imputan como deuda al conjunto del Estado, que también dificultaría enormemente las posibilidades de este país. Pero centrándonos en lo que es nuestra comunidad, bueno, el reducir el impuesto de sociedades para la inversión, yo creo, Juanjo, que en la anterior legislatura lo propusimos y salió adelante. Si habría que hacerlo más, yo no lo sé, habría que verlo con más detenimiento. No lo niego, pero sí que creo que nosotros estamos hablando de un plan industrial y dentro del plan industrial entendemos que por medio de articular una especie de agencia o de ente que con recursos públicos, privados también, es decir, una especie de hacer un fondo público-privado, me parece que sería importante también contar con la Fundación Caja Navarra, con los beneficios que revierten ahora de las acciones en CaixaBank, que ese dinero sirviera para avalar, para ayudar a que esas empresas pudieran seguir adelante. Creo que la política de avales ha dado algún resultado, pero creo que debiéramos incidir más en ello. Muy bien. Hay una referida, son 4 las que quedan, hay una referida al sector de la construcción, que, vamos, más que una pregunta, es una reflexión que no viene firmada por nadie, pero en todo caso, dice, el sector de la construcción significa aproximadamente el 30% del paro actual, con la desaparición del sector empresarial, con la consecuencia que esto supone para la actividad del mismo, ya que esto está llevando a estar en lo que todo vale para pervivir. Por ello será necesario hacer un plan a medio y largo plazo, pero antes que esto hay que tomar otras medidas, dar salida a las viviendas ya construidas y que se están construyendo, falta de financiación a empresas y consumidores, un plan de rehabilitación en el consumo de Navarra y principalmente en Pamplona. Todo esto debería intentarse hacer en el corto plazo, ya que es necesario y fundamental mantener lo que hay todavía del sector de construcción, ya que si no el año 2013 puede ser muy negativo para este sector. Vamos a ver, yo creo que el sector de la construcción lo que necesita en primer lugar es certidumbres. No se puede estar diciendo que hoy una deducción la pongo, mañana la quito, que el módulo lo subo, que el módulo lo bajo, porque eso lo que hace a cualquier ciudadano es retraerse a comprar una vivienda para esperar mejor tiempo, porque las expectativas siempre se dan de que va a haber mejor tiempo, cuando no está nada claro que lo vaya a haber. Quiere decir, mejor tiempo para comprar, es decir, que las cosas vayan a peor. Bueno, esto es malo y es mortal de necesidad. Por tanto, certidumbre, en primer lugar, en lo que son las deducciones, en lo que son los módulos, y luego, evidentemente, es importante también lo que es el acceso a la vivienda de la población en general. El crédito está complicado, pero, hombre, nosotros ya propusimos en el pasado también la posibilidad por parte de la Administración de poder avalar para poder acceder a vivienda. Hombre, no como en el pasado, ¿no? Es decir, tampoco vamos a volver a las andadas, nadie está hablando de esto. Es decir, se tiene que tener unas garantías, pero bueno, que se muevan las cosas, porque también este sector se está muriendo, francamente, y genera economía. Es que no se puede maldecir un sector porque en el pasado, bueno, pues haya habido equivocaciones que, por cierto, pues se generaron desde una ley del año 1998 del señor Aznar, con la liberalización del suelo, y luego con políticas expansivas por parte de las autoridades, bueno, sí, permisivas por parte de las autoridades monetarias y también fomentadas desde los sectores bancarios, ¿no? Sí, hay una que incide en algún tema anterior en relación con, vamos a decir, la discapacidad más que la dependencia. ¿Qué propuestas tiene el PSN
para tomar en serio de una vez por todas la integración laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria y en la Administración, es decir, tomar en serio la aplicación de la LISMI, de la Ley de Integración Social de los Minusválidos, que es como se llamaba antes, aunque la terminología que empleamos es otra y que sigue vigente, ¿no? Bueno, yo me he reunido con el sector de la discapacidad, aunque no era de mi área correspondiente cuando estaba en el Gobierno, si bien como consejero de Función Pública y Presidencia, pues algo tocaba en lo que es la inserción de esas personas en lo que era la Administración, y ya habíamos acordado una determinada hoja de ruta para que se fueran incorporando y ir cumpliendo paulatinamente todo lo que es la LISMI. Bueno, luego pasó lo que pasó y no sé cómo estará la situación ahora mismo con el actual Gobierno. Hombre, creo que antes se ha hablado de un determinado sector que habría que discriminar positivamente, como es el de la juventud, para la contratación, pues en el caso de discapacidad me parece que también es determinante. Muy bien. Bueno, y luego pues quedan tres que, además de hablar de economía, porque economía es todo, sobre todo si va bien, si no es un poco menos, pues hay tres de actualidad política y nada, aquí como vamos a leer todo, pues una de ellas dice: ayer publicaba El País que de todos los resultados que el PSOE ha tenido en las últimas elecciones por comunidades, me imagino que se refiere a las del domingo y a las de hace un año y pico, los de Navarra han sido de los peores. ¿Qué reflexión hace de esos datos y cuándo cree que se celebrarán elecciones, se supone, en Navarra? ¿Llegará Barcina hasta el final de la legislatura? Segunda pregunta de otra persona que nos acompaña. Dice: ha dicho que propone un pacto sin exclusiones. ¿Cuál va a ser su estrategia a partir de ahora con Bildu? ¿Tiene claro dónde va a llegar a acuerdos con Bildu y dónde no? Y la tercera, que ha sido de las primeras que ha llegado, dice: ¿qué opina del anteproyecto de presupuestos generales de Navarra? Bueno, este es el último bloque, que es, como insisto, pues a ver, déjame. Bueno, en algunos casos es de lo que yo llamo preguntas. Es que luego se nos dice, y como no están firmadas, no quiero que nadie se dé por aludido. Pues estarían firmadas, no lo diría, porque se podría entender que es un ataque a alguna persona, ¿no? Vamos a ver, luego se dice que, y es que quiero empezar por esta reflexión, que los políticos hacemos política para los políticos y que la ciudadanía no nos sigue. Mira, pues es que me preguntan esto, me gusta mucho más hablar de las preguntas anteriores, de qué vamos a hacer con el paro juvenil, de cómo vamos a apostar porque Navarra crezca, de cómo, pero en fin, pues hay que entrar, pues entramos en esto. De lo del país, ¿cuándo cree que se celebrarán elecciones en Navarra? No tengo ni idea, depende de Barcina, lo respondo rápidamente. ¿Qué reflexión? ¿Llegará Barcina hasta el final de la legislatura? Esa respuesta lo tendrá que contestar ella. No tengo ni idea, no estoy en su cabeza y nunca lo he estado. Porque yo, desde luego, a las 12:30 de la noche no echaría a nadie, ¿no? Porque a esas horas estaría haciendo otras cosas. Ha dicho que propone un pacto sin exclusiones. ¿Dónde va a llegar su estrategia a partir de ahora con Bildu? ¿Tiene claro dónde va a llegar a acuerdos con Bildu y dónde no? Vamos a ver. Reflexionemos. El paro, la falta de financiación, el decrecimiento económico. ¿Es de derechas? ¿Es de izquierdas? ¿Es nacionalista o nos afecta a todos? Nos afecta a todos. El problema de esta comunidad que se está desangrando es de derechas, es de izquierdas o es nacionalista. Es de todos. Es de todos este problema. Por tanto, debemos afrontarlo entre todos. El otro día lo dije también en el debate sobre el Estado de la Comunidad. Vamos a ver, y he apelado a un determinado espíritu, el de la transición. Señoras y señores, Suárez, González, Fraga, Carrillo, Puyol no tenían grandes diferencias y heridas personales profundas, ¿no?, de lo que había ocurrido. Fueron capaces de sentar unas bases para sacar este país adelante. Ahora, ¿por qué no podemos? Y dónde coincidimos nosotros con Bildu o dónde no coincidimos es público y notorio. Pero público y notorio. Oiga, en la configuración institucional de esta comunidad estamos en las antípodas. Pues que eso es claro, pero eso, ¿quién no lo sabe? Sabe todo el mundo. Por cierto, como con UPN estamos en las antípodas en materias fiscales, porque el modelo de referencia de UPN era Esperanza Aguirre, como así me lo trasladó a mí Yolanda Barcina en su día. Oiga, yo no puedo estar en eso. Pues ahí estoy con UPN en las antípodas. ¿Cuál es nuestro proyecto? El institucional. Navarra, una comunidad foral diferenciada, insertada en el conjunto de España,
que queremos que potencie ese autogobierno y en política nosotros somos socialdemócratas. Claro. Queremos que la economía crezca, se genere empleo para tener recursos para poder sostener los servicios sociales y la igualdad de oportunidades. Oiga, es que este es el planteamiento del Partido Socialista. Y es que es público y notorio. Y a partir de ahí, pues en unas cosas coincidimos con unos y en otras con otros, pero es que esto de la política de bloques, de dónde está usted, con quién quiere más, que no sé qué, no sé cuándo, eso es política de políticos. Y que creo que en estos momentos a los ciudadanos les preocupa más bien poco. Al ciudadano le preocupa llegar a final de mes, poder pagar su hipoteca, tener unos buenos servicios cuando va al médico, tener una buena educación, a los funcionarios que les paguen la parte de su salario que se lo van a quitar, a los agricultores que las ayudas que hay retenidas en el pasado se las paguen, a los dependientes que no les quiten las ayudas, a los de la incapacidad que puedan tener posibilidad de incorporarse al mercado laboral, a los jóvenes, que hemos dicho en algún caso que el 53,9%, que tengan posibilidades de ir al empleo. Esto es lo que les preocupa a los ciudadanos. Esto es lo que les preocupa a los ciudadanos. No, ¿a quién quiere usted más? ¿A Bildu o a UPN? Por favor, a estas alturas. A estas alturas. Está desangrando la comunidad y en esos debates yo no voy a entrar. Yo no voy a entrar. Lo siento mucho. Y luego, ¿qué opina del anteproyecto de presupuestos del Gobierno de Navarra? Si me han oído la conferencia, entenderán que mi propuesta económica está en la antítesis de estos presupuestos. Es evidente. Yo hablaba de crecimiento económico, de estímulo. Estos presupuestos no suponen eso. Suponen lo que es la antítesis. Suponen más retroceso, más desigualdad, más paro, más desesperanza en el conjunto de la sociedad navarra. Pero si es que lo primero que hay que hacer es ingresar. Y no se han planteado cómo ingresar más para poder tener unos presupuestos que puedan estimular. Si es que el punto de partida es que ya es distinto. Nosotros hemos hablado de una batería de iniciativas para recaudar más, para que los presupuestos tengan posibilidades de, por un lado, poder estimular la economía, para financiar este plan industrial que hemos dicho cómo, y este plan de empleo juvenil que hemos dicho cómo, y para hacer sostenible, en la medida de lo posible, lo que es el estado de bienestar. Si somos conscientes que la situación es muy complicada, por supuesto que sí. Si sabemos que los márgenes son los que son, nosotros no vamos a vender una panacea de cuestiones irreales. Y sabemos también que tendríamos que pedir esfuerzos y sacrificios al conjunto de la sociedad navarra. ¿Cómo no lo vamos a saber? Pero creemos que dentro de esos márgenes las cosas se pueden hacer de manera distintas a como las está haciendo el Gobierno. Estos presupuestos, como habrán podido observar, no es por lo que me hayan preguntado, pues están en contraposición con el discurso que he trasladado. Muy bien, pues muchas gracias, Roberto, muchas gracias a todos ustedes y esperamos seguir contando con sus participaciones y sus aportaciones y a ver si el año que viene es mejor que este. Nada más y muchas gracias. Buenos días. Buenos días.